Bienvenidos. En esta oportunidad veremos cómo crear una instancia evaluatoria en la plataforma Moodle. Ahora veremos, dentro de las instancias evaluatorias, las actividades denominadas cuestionarios. Esta otra actividad evaluativa requiere más atención para su configuración. A favor, podemos decir que permite ganar tiempo en la calificación de las devoluciones, puesto que se realiza de manera automática por parte del sistema. En este tipo de actividades suelen utilizarse sobre todo las preguntas del tipo verdadero o falso y las llamadas multiple choice o de opción múltiple. Se debe contemplar dos instancias de configuración para los cuestionarios: el marco general y la asignación de preguntas. En la instancia 1, al igual que las tareas, al momento de crear un nuevo cuestionario, se nos mostrará solamente las opciones básicas. Aquí solamente tendremos desplegado a la vista el nombre y una descripción no obligatoria. Una vez que hemos asignado un nombre al cuestionario y lo hemos guardado, veremos que al intentar abrirlo nos aparece un mensaje que indica que aún faltan pasos. En esta parte ingresaremos a la segunda instancia, donde debemos dotar al cuestionario de las respectivas preguntas. Para ello, haremos clic en el botón Editar cuestionario. Desde esta nueva ventana podremos gestionar las preguntas que formarán parte de nuestro cuestionario. Para agregar preguntas, simplemente haremos clic en el enlace Agregar, localizado al pie y a la derecha, a lo que veremos tres opciones: nueva pregunta, del banco de preguntas y una pregunta aleatoria. Por el momento, trabajaremos solamente con la primera de la opción, puesto que las otras dos requieren adentrarnos más en el concepto de banco de preguntas. Presionando sobre nueva pregunta, nos aparecerá una nueva ventana con diferentes tipos de preguntas disponibles para asignar a nuestro cuestionario, de las que podemos mencionar opciones múltiples, verdadero o falso, emparejamiento, respuestas cortas, numéricas, etc. Queda a criterio del docente y su preferencia académica seleccionar aquellas que considere más acertada para la instancia evaluativa. La mayoría de las preguntas disponibles se pueden configurar para establecer un margen de aprobación de manera que el sistema realice la calificación automática. Sin embargo, otras preguntas, como del tipo ensayo, requerirán de la intervención docente para asignar una nota calificatoria. Veremos ahora lo relacionado a las preguntas multiple choice. Este tipo de preguntas contendrá un enunciado y a continuación una serie de respuestas, de las cuales el estudiante deberá seleccionar alguna de ellas. El docente deberá indicarle al sistema cuál de las preguntas es la acertada, utilizando una escala de porcentaje, donde 100% significa el acierto total. Se puede trabajar con múltiples aciertos, asignando porcentajes diferentes a cada pregunta de manera de lograr que la validez total de la pregunta requiera contestar varios de los ítems. Para la configuración de las preguntas de opción múltiple, vamos a empezar con la primera leyenda que dice categoría. La categoría permite establecer un agrupamiento de preguntas, por ejemplo según la unidad, tema o semana. Está muy relacionado con el banco de preguntas, del cual dijimos por ahora no vamos a hablar. Nombre de la pregunta. Servirá como referencia al estudiante. El enunciado. Aquí se establece la consigna que deberá interpretar el alumno para su posterior desarrollo. Puntuación por defecto. Es el puntaje total de la pregunta. Luego se podrá ajustar desde la ventana de gestión de las preguntas. Por defecto se asigna el valor 1, pero tomemos como ejemplo un cuestionario al cual se le asignan 5 preguntas. Si cada pregunta a su vez tiene un puntaje de 1, quiere decir que el total
que puede lograr ese cuestionario será de 5 puntos. Entonces, se deberán ajustar los valores de manera tal que pueda llegarse a un mínimo establecido de aprobación. Retroalimentación. Es la devolución que se hace al estudiante luego de responder la pregunta sin importar los aciertos. Una o varias respuestas. Tal como lo mencionamos, tendremos la posibilidad de indicar que el estudiante marque numerosas respuestas o simplemente una. Barajar respuestas. Permite mezclar las respuestas ante cada intento de resolución. Numeración de respuestas. Permite agregar referencias numéricas a cada una de las opciones. Respuestas. En esta sección asignaremos todas las posibles opciones de respuestas para nuestra consigna. En la primera caja de texto mostraremos al estudiante una de las posibles opciones de respuesta. En calificación estableceremos el porcentaje de acierto de la mencionada elección. En retroalimentación podremos dejar un mensaje luego de optar por esa respuesta. Veremos ahora lo relacionado con las preguntas verdadero o falso. Este tipo de preguntas admite solamente dos posibilidades, que sea verdadero o que sea falso. La información a consignar es similar a las preguntas del tipo opción múltiple, solamente cambia en la cuestión referida a las opciones de la respuesta. En el enunciado de la pregunta se debe consignar un determinado contenido, el cual deberemos indicar si será correcto o no, mediante el selector Respuesta correcta. Luego de haber creado nuestras preguntas, podremos verlas en el listado general del cuestionario. Desde aquí, podremos ordenarlas, modificar sus puntajes totales, eliminarlas o agregar nuevas preguntas. Notemos que en el margen superior derecho tenemos la calificación máxima de nuestro cuestionario, asignado en la primera instancia. Debajo de ese valor se muestra la sumatoria de la totalidad de las preguntas. Para lograr que estos valores sean idénticos, podemos modificar los valores individuales de cada pregunta. Finalmente, luego de haber agregado todas las preguntas, podremos acceder al cuestionario y efectuar su desarrollo. La navegación del cuestionario dependerá de la configuración que haya recibido en la primera instancia de creación. Cuando hayamos terminado de contestar todas las preguntas, llegaremos a una ventana que nos invita a repasar las respuestas o directamente enviar todo y terminar. Si este es el caso, entonces el cuestionario asignará los puntajes de aciertos. Según la configuración del cuestionario, podremos tener cierta información respecto de nuestro desempeño. El docente luego podrá acceder a una tabla de resultados y ver la calificación de los estudiantes. Veamos ahora un ejemplo. Muy bien, en esta oportunidad vamos a ver cómo crear un cuestionario evaluativo. En primera oportunidad vamos a activar el modo edición. Posteriormente elegiremos la sección, tema o unidad en donde queremos incorporar nuestro cuestionario. Para este caso ejemplo vamos a utilizar el tema 2, el cual en su parte inferior derecha nos mostrará el enlace de añadir una actividad o recurso. De la lista de actividades seleccionaremos la opción cuestionario. Haremos clic en agregar. Y de esta manera accederemos a la primera instancia de configuración del cuestionario. Tal como lo habíamos mencionado, en esta instancia vamos a encontrar unas pocas opciones expandidas, en tanto el resto se encuentra cerradas o colapsadas. En la sección general vamos a asignar un nombre a nuestro cuestionario. La descripción, en este caso, puede ser opcional.
El resto de las configuraciones, por el momento y a modo de ejemplo, los dejaremos tal cual como está y procederemos a guardar los cambios. Como lo habíamos mencionado, acabamos de configurar recién la primera de las instancias. Si queremos ingresar al cuestionario, nos aparecerá una leyenda que nos dice que aún faltan agregar preguntas. Entonces, seguidamente, haremos clic en editar el cuestionario. Podemos decir que nos encontramos ahora en la segunda instancia, a donde a nuestro cuestionario debemos asignarle las diferentes preguntas. Como podemos observar en el área central, aún no se encuentran preguntas desarrolladas. Entonces, procederemos a agregar la primera de las preguntas. El enlace lo encontramos en el margen derecho. De las opciones, vamos a elegir la primera de ellas, que es una nueva pregunta. En la ventana a continuación, vamos a elegir alguna de las múltiples opciones que tenemos de los tipos de preguntas. Como ejemplo, seleccionaremos la primera de ellas, que es la denominada Multiple Choice o opción múltiple. La marcamos y haremos clic en el botón Agregar. Ha llegado el momento de configurar nuestra primera pregunta. En nombre de pregunta, indicaremos algún indicativo de la misma. Posteriormente, en la sección Enunciado, indicaremos la consigna que deberán tener en cuenta los estudiantes para poder responder a la pregunta. A modo de ejemplo, vamos a indicar cuál es el color habitual con el que suele pintarse el sol. La puntuación por defecto que viene con la pregunta es el valor de 1. Luego veremos que la sumatoria de todas ellas deberá corresponderse con el valor máximo asignado al cuestionario. En retroalimentación general, podemos incorporar alguna devolución al estudiante una vez que haya contestado la pregunta. La opción de una o varias respuestas permitirá establecer si el estudiante podrá marcar múltiples opciones o solamente una. Respecto de las posibles opciones de respuestas, vamos a llamar elección a cada una de ellas. Para la primera elección, vamos a indicar una respuesta que no sea la acertada. En este caso, podríamos decir: el color es verde. En el apartado Calificación de esta elección, vamos a indicar en escala de porcentaje cuál es el acierto que llega a tener esta respuesta. En este caso ejemplo, sabiendo que no es la adecuada, le vamos a decir que no representa ningún porcentaje de acierto. Como retroalimentación, en el caso que el estudiante haya respondido por esta opción, podremos indicarle algún mensaje orientativo. Lamentablemente no es el color acertado. Una segunda elección permitirá mostrar una nueva opción de respuesta por parte del alumno. En este caso también crearemos una falsa respuesta. El color es gris. Respecto de la calificación, y tal como lo habíamos mencionado anteriormente, también dejaremos el valor en ninguno. Como retroalimentación, podríamos indicar: lamentablemente no es el adecuado. Finalmente, con la tercera elección, vamos a generar la respuesta que es válida. El color es amarillo. En este caso, en calificación, vamos a indicarle que corresponderá a un 100%, lo que significa que tomará el valor total del puntaje asignado a esta pregunta. Como retroalimentación, diremos excelente. Podemos seguir agregando otras elecciones u otras opciones más, y si nos parecen pocas, podemos incluso agregar 3 opciones más. Como ejemplo, terminaremos con esto, guardaremos los cambios y ya podremos ver nuestra primera pregunta creada. Siguiendo con el ejemplo,
Vamos a agregar una nueva pregunta, esta vez del tipo verdadero o falso. Como nombre de la pregunta, podríamos indicarle medios de locomoción. En el enunciado incorporaremos el contenido que luego será evaluado, ya sea como verdadero o como falso. Por ejemplo, el medio de locomoción más utilizado es el monociclo. Entendiendo que este concepto es falso, vamos a indicar que la respuesta correcta sería falso. El resto de las opciones podemos obviarlas, guardaremos los cambios y ya tendremos otra pregunta más. Finalmente, vamos a agregar una nueva pregunta, nuevamente del modo verdadero o falso. El nombre de la pregunta podríamos indicar números reales. En el enunciado diremos la suma de 2 más 2 es igual a 4. En esta ocasión, a diferencia de la pregunta anterior, el resultado de este enunciado es verdadero. Entonces, indicaremos que como respuesta correcta, esto es verdadero. Guardamos los cambios y ya podemos ver las tres preguntas. Recuerden que a cada una de las preguntas tenían asignado por defecto el valor de 1. En este caso, siendo 3 preguntas y cada una con un punto, vamos a tener un total de calificaciones de 3, tal como lo indica la leyenda. Sin embargo, en la primera instancia, cuando hemos generado el cuestionario, habíamos mencionado que la calificación máxima del cuestionario eran de 10 puntos. Entonces, en este caso, notaremos un desfasaje de las notas. Por ello, vamos a proceder a ajustar las notas de cada una de las preguntas para que nos pueda llegar a dar el total de la calificación máxima. Para modificar los puntajes de las notas, simplemente haremos clic en el lápiz, ingresaremos un nuevo valor, por ejemplo 5, presionaremos la tecla Enter. Mientras esperamos que se actualice el puntaje de la pregunta, podemos hacer lo mismo con el resto de las otras. Una vez que hemos modificado los valores, podemos consignar que el total de calificaciones de las preguntas condice con la calificación máxima del cuestionario. En este caso, ya estaremos en condiciones de proceder al desarrollo del mismo. Para regresar, haremos clic en la barra de navegación superior. Nuestro cuestionario ya está listo para ser desarrollado por el estudiante. Veremos entonces ahora, desde el punto de vista estudiante, cómo proceder al desarrollo del cuestionario. Haciendo clic sobre el mismo, nos aparecerá la siguiente ventana que nos invita a resolver el cuestionario. Vamos a observar en el panel derecho la cantidad de preguntas con la cual se conforma el cuestionario. En la parte central se nos irá presentando cada una de las preguntas con las diferentes opciones según el tipo de pregunta que sea. ¿Cuál es el color habitual con que suele pintarse el sol? Marcaremos a modo de error el color es verde. Seleccionada, avanzaremos con el botón Siguiente página. En esta oportunidad, el medio de locomoción más utilizado es el monociclo. Habíamos mencionado que era falso. Marcaremos entonces como falso. La última de las preguntas indicaba la suma de 2 más 2 es igual a 4. Habíamos dicho que esto es verdadero,
seleccionaremos verdadero y al no haber más preguntas, el botón cambiará con la leyenda terminar intento. Ya en la pantalla final tenemos la opción de volver a intentarlo o de enviar todo y terminar. Haremos clic en esta última opción. Confirmaremos y según la configuración del cuestionario podremos ver esta información o no. En este caso se nos hace un resumen de nuestro desempeño por cada una de las preguntas. El primero de los casos, ante la pregunta de qué color suele pintarse el sol y habiendo marcado que es verde, nos muestra nuestra leyenda de retroalimentación. A la vez nos indica que es la respuesta incorrecta y cuál era la respuesta adecuada. En la pregunta número 2, ante lo cual habíamos mencionado que el enunciado del medio de locomoción más utilizado es el monociclo era falso, y habiendo marcado falso, la respuesta nos da válida como correcta. Finalmente, la suma de 2 más 2 es igual a 4, habíamos marcado verdadero y justamente la respuesta correcta era verdadero. Para terminar, finalizamos la revisión y se nos mostrará el puntaje total acumulado obtenido en el cuestionario. Regresaremos haciendo clic en la barra superior de navegación. Veremos ahora, del lado del docente, el desempeño que han tenido los estudiantes en relación al cuestionario. Haremos clic en el mismo. En la pantalla de información veremos que ya se han realizado intentos de responder el cuestionario. En este caso, haremos clic sobre el enlace para ver el desempeño. En esta ventana podremos realizar ciertos filtrados en base a los estudiantes y obtendremos una tabla en donde se nos mostrará el desempeño obtenido por cada uno de ellos. En este caso, vamos a observar el tiempo requerido en el que lo ha realizado al examen, la calificación total, la calificación en cada una de las preguntas. En el caso de querer descargar la información, podemos hacerlo desde el selector correspondiente eligiendo qué tipo de archivo. Por lo general, el habitual es utilizar Excel. Finalmente daremos descargar para iniciar el proceso de descarga. Para regresar a nuestro curso, haremos clic nuevamente en la barra de navegación superior.